Eres capaz de pensar antes de despejar, ¿no? Sí. No despejas por impulsividad de quitártela de encima, sino eres capaz de intentar darle una intención, ¿no? Al despeje. Uno de tus objetivos que más te cuestan es el de ser capaz de alternar el juego, ¿vale? Sobre todo cuando ellos se cierran por dentro, de que casi siempre intentas jugar en corto, ¿vale? Y te cuesta más desplazar en largo. Cada vez más estás consiguiendo hacer despejes con más sentido, ¿vale? Dándole un criterio, dándole una intención, pero bueno, tenemos que intentar que en este tipo de partidos pues se hagan de forma más continuada. ¿Cuántas veces te atreviste a jugar largo? Pocas. Pocas, ¿no? Vale. Aquí hay una de las veces que te atreves a jugar largo. ¿En cuál de las dos pases ahora mismo que tienes disponible crees que superaríamos línea? Aquí, Ayuso. Ayuso, que es el extremo, ¿no? Extremo. Vale. ¿Y dónde crees que das el pase? Al lateral, a esto. Vale, entonces bueno, la idea no es mala, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que tienes que ser consciente de que tu objetivo ahí es superar línea, ¿vale? Hemos venido aquí para jugar un pequeño torneo contra 3 equipos, que ayer jugamos contra Sporting de Gijón, ahora vamos a jugar contra Oviedo y el sábado contra Osasuna. Para mí representan oportunidades, siempre oportunidades para ir mejorando y para corregir nuestros errores y obviamente para que estos tipos de equipos grandes nos vean. Bueno, con Alcide estamos muy contentos con su progresión. Nuestro objetivo es darle criterio a los despejes y cierto es que a principio de temporada no era capaz de darle una intención a esos despejes. Él se quitaba el balón de encima. Y ahora estamos consiguiendo de que diferencie cuando no hay contrarios alrededor o tiene un pase claro o cuando tiene que ser contundente y tiene que despejar e intentar ser lo más intenso posible. Seguimos trabajando distintos objetivos con él. Creo que le ha venido bien estos partidos porque nos ha tocado defender más de la cuenta. Realmente lo que te da jugar contra equipos buenos es el hecho de que puedas evaluar muy bien los objetivos. Mi tarea es hacer cortes en vivo, mientras mi compañero está grabando yo hago cortes, luego los sincronizamos en el ordenador y de esos cortes salen los objetivos de los chavales que tienen 3 objetivos cada chaval y esos objetivos van totalmente relacionados con las rúbricas y ahí es donde nosotros sacamos el provecho de poner la nota en función de lo que vemos en el vídeo. Cuando me reúno con mi analista Jordi, siempre me corrige y hay veces me dice que hago cosas bien y los objetivos los va marcando y me dice que lo estoy mejorando y que estoy con progreso. Nos sentamos ya en la oficina, nos ponen el ordenador, la pantalla y vamos mirándolo, vamos analizándolo, cómo podríamos haberlo hecho mejor para la próxima vez y todo eso. Con Pablo tenemos un objetivo de intentar dar pases a líneas más adelantadas, o sea, no jugar siempre el pase fácil atrás. Y Pablo en eso ha mejorado bastante y siempre que tiene balón solo en línea de medios intenta buscar a extremo, media punta, interior y Pablo sí que ha evolucionado bastante bien. Yo hoy he hecho 2 o 3 pases buenos, largos y bien. Me he visto bien, pero se puede mejorar, siempre se mejora. Mi objetivo es ser jugador profesional y ir mejorando. Bueno, me concentro en los objetivos que me pusieron mis entrenadores. Antes de llegar a Marcet nunca había trabajado mis objetivos. Era algo individual que hacías, pero ahora sí me pusieron a trabajar los objetivos y se nos hace mucho más fácil porque ellos te dicen lo que tienes que mejorar. Hemos trabajado todos mis objetivos, los objetivos del año pasado los cumplí y de este año los estoy cumpliendo bastante bien. Creo que desde que llegué hasta ahora he mejorado muchísimo, la verdad.